Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté dispuesta para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que alumbres el entendimiento, que tu palabra sea clara para aplicarla, que nos dé vida a nuestra alma, Señor. Oramos que la renueve nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe, menos por vista, Señor, para ver claramente tu palabra y disfrutar de tu reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Esto hace parte de lo que estamos compartiendo los domingos anteriores, avanzando hacia la madurez. Y pedimos a Dios que la palabra de hoy sea clara en ese caminar, en avanzar. Todos compartíamos, todos llegamos con una mente carnal, que son los deseos engañosos, las obras de la carne, que la Biblia lo identifica como niños en Cristo. La palabra va purificando nuestra alma y vamos avanzando a la madurez espiritual. Eso es lo que va sucediendo en nuestra vida. En ese avanzar a la madurez espiritual, compartíamos hace 8 días los 2 conceptos nuevos en la Biblia, que somos el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Decir que pertenecemos a la familia de Dios, que somos el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios, es lo mismo. Cuando Jesús murió y resucitó, todo cambió. Todo cambió, pero nosotros crecimos en un entorno y vivimos en un entorno que nos hablan de que Jesús murió y resucitó, pero todo siguió igual. Y no es así. Por eso se llama Buenas Nuevas el Evangelio. Y Dios te llamó para conocerla. Y uno es que cuando Jesús resucita, aparece algo que no estaba antes de que Él viniera a la tierra, que muriera y resucitara, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la familia de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios nos llama y todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios, y somos la familia de la fe y el cuerpo de Cristo, como todos llegamos con una mente, con los deseos engañosos, con una mente enredada, carnal, pues decíamos que comenzamos a ver problemas entre nosotros, divisiones, y llegamos a mirar las personas que predican o el que comparte la palabra como una persona que puede ser diferente o ella se aprovecha. Entonces hablamos de Pablo, que Pablo y Apolos había una división porque unos decían, unos son de Pablos y otros son de Apolos. Y Pablo dijo, pero ¿por qué hay esa división? Porque eso no es del reino, así no funciona el cuerpo de Cristo, así no funciona la familia de la fe. Hoy vamos a hablar de ese cuerpo de Cristo, el cual todos nosotros pertenecemos, pero no lo sabíamos. Desde que llegamos a la tierra, llegamos escogidos, llegamos salvos y llegamos perteneciendo al cuerpo de Cristo y perteneciendo a la familia de Dios, pero no lo sabíamos. Dios nos llama y por eso Jesús dijo, conocerás la verdad. Conocerás es futuro, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te hará libre. Entonces, hay algo muy importante que es que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 8. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 8. Y continuamos con la división que estaba compartiendo Pablo, que decía, todos somos servidores de Dios. Entonces, Pablo nunca tomó una posición de privilegio o de lo que le llaman ahora de autoridad espiritual ante las otras personas. Pablo estaba acá y nunca tomó autoridad ante los demás. Y Pablo lo podía haber hecho en lo natural. Pero Dios le mostró claramente qué es lo que, cuando Él resucita, qué es el cuerpo de Cristo y qué es la familia de Dios. Está en todo el mundo, está en todas las naciones, pero no lo sabíamos como nosotros. Ahora, en todas las naciones
hay personas escogidas y no lo saben. Entonces, Pablo nunca se aprovechó de eso, lo que llaman autoridad. Entonces, hay una palabra que en el sistema que se llama autoridad espiritual, que en el cuerpo de Cristo no funciona. Porque en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, es por fe y es por amor. Es por fe y por amor. Y Pablo lo que muestra es un ejemplo. Ejemplo. Al ser cuerpo de Cristo y Dios nos llama y ser claro eso en nuestro entendimiento, todos, dijo, somos servidores. Pablo le dijo a Apolos, usted y yo somos servidores de Dios. Estamos en la misma línea. Hablándolo en las empresas, le dicen los pares, los que estamos en la misma línea. En el cuerpo de Cristo, todos nosotros estamos en la misma línea. O sea, no hay un organigrama jerárquico. Así no funciona el cuerpo de Cristo. Así no funciona la familia de Dios. Pablo le dijo, Apolo, somos servidores, estamos igual. Apolo no había visto a Jesucristo, ni escuchó a Jesucristo. Recuerda que compartimos que Apolos conoció de la gracia porque Aquila y Priscila le compartieron. Y Aquila y Priscila eran discípulos de Pablo. Entonces Pablo le dijo a Apolos, somos iguales. Y Pablo había escuchado y había visto al resucitado a Jesucristo. Él fue el que escribió las cartas y el que estaba iniciando, el que Dios le dio el privilegio de llevar el evangelio, la verdad. Pero Pablo no se aprovechó de eso. Y oramos para que todos en la congregación sea claro que Dios nos llamó a ser servidores y a ser parte del cuerpo de Cristo, donde no hay jactancia, no hay orgullo, no hay vanagloria. Eso es de la mente carnal, que todos llegamos con ella. Por eso decíamos que en la congregación hay fuertes que deben de sostener a los débiles. Y el fuerte debe sostener las flaquezas del débil, y que ya lo sabemos, que de antemano lo sabemos. Entonces no nos asombra cuando alguien llegue nuevo y comienza a decir unas cosas y hablar otras cosas. El maduro, el que va creciendo aquí, el que va caminando, ya en la palabra lo ha visto. Y todos somos colaboradores de Dios para llevar a todos a ser fuertes. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, del 6 al 8, igual en la charla de Pablo con Apolos. Entonces dice, yo planté, refiriéndose a Pablo. ¿Y qué plantó? La palabra. Plantar es cuando se le comparte a alguien por primera vez. Entonces, alguien a usted le hable la palabra. Entonces dice Pablo, yo planté, Apolos regó. Es decir, Pablo compartió la palabra en un lugar y como Pablo iba viajando, Apolos quedaba en el lugar y Apolos seguía compartiendo la palabra. Eso es regar. Cuando usted tiene la planta, va el jardinero y la planta. El jardinero no va al otro día a echarle agua. Al otro día, ¿quién le coloca el agua? Usted. Todos los días sale y le coloca el agua. Entonces, Pablo dice, yo planté, Apolo regó. La palabra. Luego el versículo dice, aparece una palabra que es pero. Pero. Hay algo adicional. Hay algo que sigue. Yo planté, Apolo regó. Pablo coloca la palabra. Apolos continúa compartiendo la palabra a la persona. Pero si no sucede lo que va a hablar ahora, lo que vamos a leer, con que Pablo comparta y Apolo lo haga, no sirve de nada. Por eso siempre en la congregación pedimos a Dios orar para que Dios alumbre y revele. Porque dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso en el cuerpo de Cristo y en la familia de la fe no debe haber vanagloria. No debe haber jactancia de que una persona madure espiritualmente y veamos la gloria de Dios en una persona. Que una persona de un comportamiento sea transformado y usted le compartió la palabra, entonces usted le diga a la persona, usted es lo que es por mí.
Y eso es lo que se maneja en el sistema, una dependencia al hombre. Dios te llamó a conocer la verdad. Recuerda, Pablo vio a Jesucristo, Pablo escuchó, Pablo le fue revelada la verdad, pero él no se aprovechó de eso. Nosotros menos. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo. ¿Cómo funciona el cuerpo que él lo está mostrando? Para como congregación en cualquier lugar del mundo donde estemos, hacemos parte del cuerpo y funcionamos de la misma manera. Entonces dice la palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Significa que por mucho que uno hable la palabra a alguien, por mucho que usted le comparta, si Dios no alumbra el entendimiento, si Dios no revela la palabra, si Dios no lo afirma, si Dios no lo guía, ¿qué va a suceder? No va a crecer. No va a crecer, se va a quedar como niño. ¿Y qué es niño? La mente carnal, la mente de los deseos engañosos. La mente de los niños de los deseos engañosos. Así se va a quedar la persona. Y si se queda de esa manera, recuerda que en lo natural, si un niño a los 2 años, 3 años no sigue su crecimiento en la parte física, es una enfermedad. Igual nosotros. Entonces, ¿quién genera el crecimiento en el cuerpo de Cristo? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de cada uno de nosotros. Pero Dios nos usa, pero no para jactarnos, no para generar ese envanecimiento hacia la otra persona de que usted me debe algo. No, sentir el privilegio que Dios te está usando, que eres una persona que está llevando la verdad, el reino, un mensaje de paz, de gozo, donde Jesús ya venció. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Quién plantó? Pablo. ¿Quién regó? Apolos. Los dos están en el mismo punto. Entonces, Pablo explica que ni el que planta ni el que riega es algo, en el sentido del resultado. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. No se refería a edificios. ¿A qué se refería Jesús? A tu vida. A tu vida. Quien está edificando tu vida es Cristo el Señor, Jesús. ¿Y qué edifica? Pues nuestra alma. ¿Dónde está la vida? En el alma. Hugo dijo, aprendí que estaba orando por la banda y esperé y apareció. Ese esperar lo genera Dios. Tranquilo, esperar. Todo tiene un tiempo. Entonces dice, sino Dios que da el crecimiento. En el versículo 6 y en el versículo 7, Pablo enfatiza que Dios es el que hace en su cuerpo. Dios es el que hace en la familia de él. ¿Por qué insistimos tanto en la relación personal con Dios? Pedimos a Dios que sea claro en nosotros. Uno, el privilegio que tienes, que Dios te haya llamado, que te haya escogido y que te haya llamado para que tenga una relación con Él sin intermediarios. Dios nos usa a nosotros, a cada uno, para llevarle la palabra, lo que estamos haciendo hoy. Un amigo le llama, un hermano en la fe, tengo este problema, lo que debe haber en nosotros, tengo esta dificultad, es la palabra, nunca un consejo humano. Por loco que usted le parezca, debe ir a la palabra. No, este problema difícil, ¿qué dice la palabra? No, pues la palabra de milagros en lo imposible. Pues va a haber un milagro. Va a haber un milagro. No, que el diagnóstico del médico que no hay salida. ¿Qué dice la palabra? Osvaldo lo dijo, se llevó las enfermedades. Por su llaga ha sido sanado. Ese es el mensaje que hemos de darle. De mensaje de esperanza, de poder. La palabra. No sé qué decirle. Está la página de la congregación, evangeliodelagracia.com. Usted ingresa,
y coloca la palabra que sea enfermedad, temor, trabajo, miedo, lo que sea, y ahí aparecen los versículos. Parece que compartirle a la persona o usted llamar a un hermano en la fe, pero debemos de ir a la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra. Entonces Dios te llamó para que lo conozcas, para que veas que el reino está en ti y que no tienes por qué preocuparte. Para eso Dios te llamó. Y que tiene una vida hermosa para ti. Que todos los deseos de tu corazón, Dios te los cumple. No importa el entorno, no importa la situación, pero se inicia con la relación con Él. Uno escucha eso y uno dice, no. Y entonces estoy tan ocupado que no leo la palabra y estoy tan ocupado que no hablo con Dios. Y es un espacio en el tiempo del día a cualquier hora. Y como no hago eso, como no lo hago, voy a ser siempre niño. Y me voy a seguir congregando. Y van a pasar los años. Pero como no tengo la relación con Él diaria, me voy a quedar niño. Pero la idea es llegar a madurar, no quedarnos acá. Porque el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo hace Dios en nuestra vida? Por la palabra. Alumbra el entendimiento. La gracia te fue dada desde antes de la fundación del mundo. Lo que predicamos en la congregación no es idea de una persona. Lo que predicamos en la congregación no es idea de Pablo. Lo que es la gracia te fue dada antes de la fundación del mundo y está en tu interior. Está en tu interior. ¿Sí? Y Dios te llamó a revelarlo para que crezcas. ¿Sí? Para que crezcas en Él. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Dios. Pues, ¿cómo funciona la familia de Dios? Pues dice el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero en el mundo natural, nosotros nos asemejamos, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, con una empresa. Y en la empresa está generado de una manera un organigrama en jerarquías. Y cuando se va a la ley era el sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo, y habían sacerdotes, y había un pueblo afuera. Entonces, como una jerarquía. Y habían unos profetas. Y resulta que el profeta era el que hablaba con Dios y Dios le hablaba al profeta. Al resto no. De otra jerarquía. Todo eso que era verdad en el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, cuando Jesús muere y resucita, queda abolido. Y comienza a funcionar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Pablo dice, somos lo mismo. Es decir, que todos tenemos el mismo fin y nadie es más que nadie. Debes de apartar tiempo para leer la palabra y hablar con Dios, porque el que hace en tu vida es Dios que vive en ti, el que te da vida al alma. Con lo que nos contaba Dora Consuelo y que todos los días escuchamos noticias y los problemas que hay en el mundo, que es de un alma, de un problema emocional grande y todos estamos expuestos. Todos, familia. Debemos de orar, por eso lo importante de esa relación con Dios, porque Él es el que hace. Entonces, Pablo le está diciendo, Pablo no le dijo a Apolos, yo soy apóstol, entonces yo estoy arriba y usted hágase abajo, Apolos. No. Pablo, ¿qué le dijo? Porque Dios da el crecimiento. Somos iguales, Dios da el crecimiento. Teniendo eso en mente, vamos a ir a 1 Corintios 3:9. En 1 Corintios 3:9 dice la palabra, porque nosotros, Pablo se incluye, somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos todos nosotros? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros somos colaboradores y a la vez todos somos ¿qué? Labranza.
¿Por qué? Porque Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Y cómo hace Dios en nuestra vida? Por medio de nosotros. Cuando usted le comparte la palabra a un amigo, le comparte a un familiar la palabra, Dios por medio de la palabra hace en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Servidores de Dios. Es cierto que dice la palabra apóstol, maestros, todo eso está y lo vamos a ir viendo en los próximos domingos. Pero lo importante es que veamos hoy lo del cuerpo de Cristo, como quienes somos nosotros y el privilegio tan grande. Vamos a ir a 1 Corintios 12:27. Recuerda que el cuerpo de Cristo no estaba en la ley. Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, usted es el cuerpo de Cristo. El pueblo de Israel fue llamado pueblo de Dios. Usted es mi pueblo, pero no el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? El cuerpo de Cristo está conformado por todos los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. Y en el pueblo de Israel, en Romanos 9, Pablo habla que él sufre porque el judío piensa que por ser judío es de Dios. O sea, algo natural, terrenal. Algo de la genealogía, de la ascendencia. Como él es judío, yo soy de Dios. Algo natural. Dios le muestra a Pablo que no es así. Y Pablo siente dolor porque dice, en el pueblo de Israel hay caídos y hay escogidos. En todo el mundo hay así. Entonces, dice Pablo que el cuerpo de Cristo somos todos los escogidos. ¿Y qué es pertenecer al cuerpo de Cristo? Jesús, cuando estaba con los apóstoles, les dijo, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Estaré en ustedes. ¿Qué es dejar huérfano? Que el padre muere. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, porque estaré en ustedes. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros no somos huérfanos. Por eso se llama la familia de Dios, porque Dios es tu padre y Él vive en ti. Él es el que da vida a tu alma para que en medio de las situaciones aparezca su gozo y su paz, para que tu alma esté plena y tranquila. El alma lo único que la sacia es Dios y Dios vive en ti. Es tu papá, porque el natural, sabemos que el natural llega un momento en que parte. Pero Dios dijo, no los dejaré huérfanos, siempre estaré con ustedes. Dios, que es tu papá, está contigo, vive en ti, te da vida. Para eso debes de apartar un tiempo cada día y hablar con Él. Señor, no entiendo nada, ayúdeme, guíeme, colegio, en universidad, los amigos, la incertidumbre del futuro, darle gracias por lo que tiene. Debemos de hacerlo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ahora, ¿cuándo? Ahora. La palabra está escrita de una manera que lo leemos dentro de 40 años y va a decir, ahora. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Imaginémonos, lo que hace la palabra es algo espiritual, traerlo a algo que podamos ver natural. ¿Qué nos estamos viendo nosotros? El cuerpo. Pablo hace un símil del cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Jesús resucitó y aparece algo que se llama el cuerpo de Cristo y Dios te llamó para que sepas que perteneces, haces parte del cuerpo de Él aquí en la tierra. Haces parte de Él aquí en la tierra. Dice, y cada uno individualmente un miembro de Él. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Es decir, que por ser parte del cuerpo de Cristo no vamos a perder la esencia de cada uno. Cada uno de nosotros somos diferentes. Individualmente cada uno viene a aportar algo. Pero lo que vamos a hacer es llegar a la unidad de la fe, es en lo que creemos. Pero la esencia de cada uno, cómo lo hacemos, los talentos y los dones se conservan.
Dice, todos somos el cuerpo de Cristo y uno individualmente, un miembro de él. El cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Todos los escogidos. La gente no sabe. Nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos que pertenecíamos al cuerpo de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo, fíjate que dice cuerpo, el cuerpo de la nuca, pecho, brazos, piernas y la cabeza. ¿Qué dirige nuestro cuerpo? ¿Por qué tu mano se mueve? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué nos sentamos? La mente, el cerebro. ¿En dónde está eso? En la cabeza. ¿Qué dirige el cuerpo? ¿La mano? ¿El pie? ¿Qué dirige el cuerpo? La cabeza, la mente. Pablo dijo que él era la cabeza del cuerpo. Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos una parte del cuerpo, en lo natural, hablando la parte espiritual. Entonces vamos a ir a Efesios 4:15. ¿Quién es la cabeza? Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Por eso Pablo dijo, somos iguales. En el cuerpo, para que funcione, cada órgano hace lo que le corresponde. Cuando las células comienzan a hacer lo que no le corresponde, es cuando aparece una enfermedad. Se atacan. Si cada órgano hace lo que le corresponde, funciona. Ellas no entran a pelear entre sí. O sea, el corazón no entra a decirle al hígado, yo quiero hacer la función suya. Ni los riñones decirle al corazón, yo quiero hacer sus funciones. Cada órgano tiene su función. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todos somos iguales y también yo estoy sometido a Cristo, a la palabra. En la congregación, todos nosotros estamos sometidos a la palabra, incluyéndome. Solo que son funciones, que es lo que vamos a ir hablando. Pero todos hacemos parte de lo mismo, el cuerpo, con un mismo propósito, donde Cristo es la cabeza. Cristo es quien nos guía a todos nosotros. No es pensamiento del hombre. En la congregación no se predica filosofías ni ideas de una persona. Por eso alguien me preguntaba a propósito de en 8 días, ¿por qué en la congregación nunca se habla de política? ¿Por qué en la congregación no se le dice por quién votar? ¿Por qué en la congregación no se toca ese tema? Porque eso es natural, terrenal. Eso no es del cuerpo de Cristo. Hay que votar, hay que hacerlo, pero no se le dice en la congregación, dice, es que todas las congregaciones están con un político y le dicen a las personas qué tienen que hacer y a dónde tienen que dirigir el voto. No, el cuerpo de Cristo no es para eso. Cristo es quien nos dirige a todos nosotros. Y el propósito de Cristo es correr la palabra por medio de nosotros. Y ahí estamos todos. Todos estamos en la misma línea. En la misma línea. Entonces dice, ¿quién es la cabeza? Es Cristo. Significa que nadie puede tomar la cabeza en lugar de la cabeza. Porque esa ya está. Nosotros estamos abajo. Cristo es el que escogió. Cristo llama y Cristo revela. En el caso de cómo inició la gracia, Dios llama a Pablo, le revela la gracia y él comienza a compartirla y Dios va afirmando. Por eso dice, uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. La cabeza es que da el crecimiento, crecer en la verdad, en el amor. Versículo 16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 16 habla de que todo el cuerpo, es decir, nosotros, dice bien concertado. La palabra concertado significa la unión de varias cosas de una manera ordenada, con moderación, sobriedad, sensatez, buen juicio, bien concertado. Todos llegamos niños con una mente carnal, compartimos la palabra y tenemos que ir creciendo por medio de nosotros. Dice que vamos según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad, entonces está el que predica la palabra, pastor, ¿sí? Están los grupos de los niños. Ahora en la parte de la virtual, pues hay personas que necesitamos que manejen lo de YouTube, lo de Zoom, todo lo que se necesita para que corra la palabra. El fin es correr la palabra. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el versículo habla de dos cosas que dice, se ayudan mutuamente, edificándose en amor. ¿Cómo debemos de funcionar? Ayudándonos mutuamente y edificándonos en amor. ¿Qué sucede? A veces en la palabra, en lugar de ayudarnos mutuamente, nos señalamos mutuamente. Y a veces en el hogar caemos en el error. ¿Y usted para qué lee palabra? Mire, sigue igual y peor. Nos estamos ayudando mutuamente o señalándonos mutuamente, juzgándonos mutuamente. Entonces, la palabra lo que dice es ayudándonos. ¿Por qué ayudándonos? Porque es que todos iniciamos en el mismo lugar. Nosotros espiritualmente necesitamos la ayuda que es la comprensión del otro. No significa que usted le esté avalando el mal comportamiento a la pareja, a su hijo o al hermano en la fe. Pero sí necesitamos la comprensión, ser compasivos con la otra persona, porque necesitamos ayudarnos para ir edificándonos en amor, no en odio, no en rabia, no con ira. Una edificación como lo vamos, eso destruye. Necesitamos edificarnos en el amor que todo lo soporta. Pertenecer al cuerpo de Cristo es que Dios es tu papá, que vive en ti, que dirige tu vida, que no hay por qué preocuparse ni angustiarse. ¿Y por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es ayudándonos y edificándonos en amor, según el don que tiene cada uno. A veces no es que tenga que hablar la palabra, sino de pronto con el ejemplo. Una persona con el ejemplo está marcando un derrotero. Otros les gusta hablar la palabra, pero lo importante es que todos nosotros seamos hacedores de la palabra, que todos nosotros vamos haciendo lo que diga la palabra. Ese es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos somos el cuerpo. Imagine que usted piense algo de la mano, que tome el celular y que la mano diga, no, yo no quiero tomar el celular. No, yo no quiero tomar el celular. Eso nos sucede a nosotros. Leemos la palabra. No, yo no quiero eso. Y no coge por acá. No lee la palabra y no obedece la cabeza. Nosotros en la congregación, usted no está dependiendo ni obedeciendo a Mauri, ni la persona le lo comparte. Lo de los grupos, de los niños. No, esto no es idea mía. Cuando compartimos la palabra de un comportamiento, no es. Alguien me decía, no, es que ya Mauri dice. Yo no digo nada. Familia, es la palabra, es la cabeza que es Cristo. Igual estoy sometido. Todos somos colaboradores y mensajeros. Cuando leamos la palabra, ¿sí? Nosotros debemos de orar para hacerla. Y en esa hacerla,
tenemos al hermano en la fe que nos ayude. Oiga, ¿cómo hago? Yo no entiendo esto. Ayúdenme. Debemos de ayudarnos mutuamente. Ayudarnos. Alguien tiene un vicio, un problema. ¿Qué es la ayuda? Orar, dar la palabra, mostrarle, pasar un tiempo, una llamada. Es ayudarle a la otra persona. Usted a veces está ahí, siente algo que una persona, una llamada. Llámelo. Cuando usted siente, llega a la mente a alguien y dice, oiga, llámelo. Algo debe estar pasando. Llámelo. Y usted cuando lo llame, se va a sorprender cuando le diga, oiga, siquiera me llamó. Fíjate, tengo este problema. Tengo esta dificultad. Dios, tenemos que ayudarnos como congregación, no juzgarnos, no condenarnos. Todos estamos en la misma línea. ¿Quién es la cabeza? Cristo el Señor. No hay por qué jactarse. Sí nos alegramos al ver el crecimiento espiritual de una persona, que salga del vicio, que aparezca la sanidad, que su hogar se fortalezca, que la economía mejore. Eso es maravilloso, ver la gloria de Dios, todo eso. Pero cuando hay la dificultad, ahí debemos de estar para ayudar, no para condenar. Entonces dice que nosotros, la cabeza es Cristo y todos nosotros debemos de estar funcionando con un fin que es correr la palabra. Correr la palabra. La palabra actúa en nosotros. No, uno no entiende cómo explicar eso. Pero la palabra actúa. La oración, al pedirle a Dios por la persona, Dios responde. ¿Qué actúa la palabra? Como está en nosotros, nos permite ver. Entonces usted lee la palabra y usted está muy angustiado y preocupado por el futuro, por todo lo que hablan, por lo que está sucediendo. Pero usted lee la palabra y al leerla, Dios le genera, Dios que viene a usted genera algo que es sobrenatural, que sobrepasa el entendimiento, que es que comienza a sentir en tu alma tranquilidad. Comienza a sentir en tu alma, todo va a estar bien. ¿Y por qué? Porque sin darte cuenta, comienzas a ver hoy tengo un techo, hoy tengo alimento, hoy tengo la familia, hoy tengo trabajo, hoy, entonces, sin darte cuenta, comienza a aparecer una tranquilidad que genera Dios. Pero es muy importante la relación y ayudarnos entre nosotros. Entonces, Cristo es la cabeza y todos dependemos de Cristo, de la palabra. Todos dependemos de la palabra. ¿Y qué sucede con la palabra? La palabra no regresa vacía. La palabra hace. Si nosotros no obedecemos la palabra, el ejemplo que usted le envíe una orden al pie que vaya así y el pie coja por acá, pues la palabra hace, familia. Nosotros debemos de estar cada día avanzando en la madurez. Gracia no es libertinaje. Gracia no es que usted está viviendo para una persona, para agradar a alguien. No. Dios te llamó para que vivas para Él y disfrutes de una vida maravillosa aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no obedecemos la palabra, que es la cabeza, no a Mauri, la cabeza, que es la palabra, y usted dice, no, yo sigo gritando, yo soy así. Yo sigo de mal genio, yo soy así. No, yo sigo tomando. ¿A mí qué? Yo sigo, a mí, yo soy así. Al hacer esas cosas es que me voy por otra parte. Dios te llamó y eres parte del cuerpo. Eres parte del cuerpo, ¿sí? De la cabeza. Y estás cogiendo un camino equivocado. Dios con amor y misericordia nos disciplina. Te va a disciplinar. Por favor, pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para que te des cuenta que eres parte del cuerpo y que debes de hacer lo que diga la cabeza. De esa manera vives tranquilo sobre la tierra. El trabajo dice que no se hace al ojo, que debo dar toda mi capacidad.
Y si usted no le gusta eso y quiere más porque usted siente que tiene más capacidad, pues le pides a Dios que te mueva, que te abre. Y Dios te va moviendo de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y Dios lo va haciendo. Pero si eres parte del cuerpo y la cabeza te está diciendo, de toda la capacidad y uno al 30%, al 40%, con pereza, negligente, pues Dios va a disciplinar. Somos cuerpo. La cabeza es una sola, que es la palabra. Cuando decimos Cristo es la palabra. La palabra dice algo, el trato en el hogar. El trato en el hogar, familia. La cabeza te dice que la pareja, el esposo y la esposa, cómo deben de tratarse. Pero si el esposo no quiere obedecer la cabeza, que no es Amaury, o la esposa no lo quiere hacer, pues el hogar va a estar en problemas y nos vamos a congregar. Por allá de vez en cuando nos congregamos, cada 8 días, de vez en cuando escucho el mensaje. Dios no te llamó para eso. Cada parte de tu cuerpo recibe sangre cada 8 días. Cada parte de tu cuerpo recibe oxígeno cada 15 días. Cada parte de tu cuerpo, para que funcione bien, ¿qué está recibiendo? A todo instante. Nosotros queremos en lo espiritual vivir una vida maravillosa, pero no recibimos el alimento del cuerpo, de la cabeza. La cabeza nos alimenta al alma, Cristo, la palabra. Familia, en los hogares que haya dificultades, que siempre hay. O sea, usted que llegó a la palabra, no va a haber dificultades. Pues mentira. Hay dificultades con los hijos, el esposo o la esposa. Pero en el amor de Cristo, la palabra te dice cómo comportarte. Dios te llamó a hacer lo que dice la cabeza, con su papá, con su mamá, con su esposo, su esposa, sus hijos. Entonces, en el hogar, los gritos, las ofensas ante las circunstancias son cosas de carne, de la mente carnal, que lo que estamos hablando, la palabra identifica como niños. Entonces nos comportamos como niños en la relación. Mente carnal, gritos, ira, celos, egoísmo. La palabra dice serán uno, no dice son uno, serán uno. Y serán uno es un proceso de toda la vida. Llegar a un punto donde usted se siente con su pareja y solo por tenerla al lado, usted ya disfruta. Y usted la mira y lo mira, ya sabe qué quieren, dónde, cómo y todo. Llegar a ese punto, ser uno, eso hay que trabajarlo, edificarlo. Serán uno, tienen que hablar, que le gusta, pero el egoísmo, lo mío, y a mí no me importa usted. Ese no es lo que dice la cabeza. Y el otro está dando, no, ya me cansé de dar. Eso no es lo que dice la cabeza. De la otra persona, porque no recibe lo que espera, torpemente comienza a actuar de una manera equivocada, que no es lo que dice la cabeza, que no es lo que dice Cristo. ¿Y cómo hago para perseverar en el problema, la dificultad? Cada día, tiempo con Dios. Oxigenar el alma todos los días, el cuerpo, la cabeza. La cabeza nos dirige, nos guía, nos da vida, nos da alimento. Eso es lo que hace la cabeza. Entonces vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Como vamos madurando, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Cuando Dios nos llama a gracia, nosotros, si hay un entorno que está enseñado a los ritos, ceremonias y tradiciones. En este caso está hablando de días de fiesta. Entonces hay días de fiesta en ese momento del pueblo judío. Ahora le dice días sagrados. Días de reposo es el sábado para el pueblo judío. Entonces, él está hablando hacia el pueblo judío, pero ahora hay una cantidad de cosas, nos juzgan comida, que hay gente que dice, puede comer esto, otros no pueden comer. Recuerda que el judío no podía comer unos alimentos, ejemplo, cerdo. Entonces, a medida que vamos madurando, dice, como usted es del cuerpo de Cristo, no tiene que ponerle ya cuidado a esas cosas, porque es una vida de fe. Vamos avanzando, vamos avanzando. Pero ¿qué sucede con el entorno? Sigue versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? Vivir en libertad. No ritos, no sacrificios, no penitencias. Conocer la verdad, que es renovar la mente para un comportamiento. El evangelio es comportamiento. Por eso Jesús dijo, debes de oír y hacer. Y el hacer es comportamiento, oír y hacer. ¿Y por qué en el intermedio está renovar la mente? Porque para hacer es todo lo que pensamos. O sea, usted no va a pensar algo y usted va a hacer otra cosa. No. Entonces, oír y hacer. Y en el intermedio del hacer está la mente. Entonces, ¿qué sucede, familia? ¿Cuál es el premio nuestro? Reinar en vida. ¿Cuál es el premio nuestro? Que usted vive en libertad, que no tienes que hacer guerra espiritual, que no tienes que hacer ningún rito, nada, absolutamente nada. Una relación con Dios limpia, leer su palabra y orar y pedirle que usted va a hacer lo que dice la cabeza. Recuerda, piensa tu cuerpo, o sea, el pie no coge para un lado, el pie para el otro, la mano para el otro. Usted no anda así. Su cuerpo va bien unido entre sí. Así debe usted funcionar con la palabra. Por eso eres cuerpo. No eres cabeza, eres cuerpo. Cuerpo, algo espiritual de tu papá que nunca te deja. Parte de la persona sigue con Cristo, con el papá. No ha muerto. No ha muerto. El premio no ha muerto. No, que sí murió, que hay que ir al cementerio, que mire la tradición, dice, no. Eso es el versículo 16. Nadie lo juzgue. Ay, vea, no volvió al cementerio. No quería el familiar. Por favor, no se deje juzgar, tranquilo, no pelee con la persona, pero no se sienta mal. Y así será que yo no lo quería. Entonces me toca que ir cada 8 días allá. No, él está vivo. ¿Qué vas a volver allá? Vaya donde los que están vivos hoy, por favor, los que tienes, su pariente que tiene hoy vivo, su familiar, su amigo, llámelo, asista a él. ¿Pero qué va a ir allá? Así le diga a un entorno cosas porque no conocen la verdad. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Escucha esto está hablando de nosotros. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo está la persona? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es hinchado? Una enfermedad. La mente carnal. ¿Cuál es la mente carnal? Las obras de la carne, la idolatría, el orgullo, la jactancia, la prepotencia, los celos, la ira, la maledicencia, la idolatría. Todo es solamente carnal, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué es haciéndose? Agarrándose ahí, sometido a la cabeza. Está hablando de nosotros. Entre nosotros hay personas que no se están haciendo de la cabeza, no se agarran, siendo que es cuerpo de Cristo. El que no se agarre la cabeza no significa que va a dejar de ser cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo son todos los escogidos de Dios. ¿Qué es lo importante? Que nosotros valoremos, y Dios nos ha mostrado, para estar agarrados de esa palabra, que es por fe. Porque hay unas personas que van a juzgar, condenar, y una vida que va a rechazar la palabra, la cabeza, la va a rechazar. ¿Y por qué la va a rechazar? Porque vanamente hinchado por su propia mente carnal. Perdone, ¿yo qué voy a perdonar? Olvide, ¿yo qué voy a olvidar? No mire el pasado, ¿cómo se le ocurre? Yo sigo mirando el pasado. No, que hace 10 años me dijeron esto. Ya no, es hoy, el que está en Cristo nueva criatura es. No, ayer y antier y hace 8 días y hace 15 días. No. Entonces, eso es vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Dios nos llamó como congregación ir avanzando. Todos llegamos aquí y estar unidos a la cabeza. ¿Qué dice la cabeza en cada área? Y hacer lo que dice la cabeza. Si comenzamos a hacer lo que dice la cabeza y no lo que dice este versículo que nos advierte y no haciéndose de la cabeza, unos debemos de orar que estemos ahí, pero va a haber un entorno en la congregación que no va a estar ahí. ¿Y usted para qué congrega? ¿Y para qué lee palabra? ¿Para qué ora? Si ya Dios lo dio todo, no ore. Eso es lo último de la revelación. Ya Dios lo dio todo, no tiene que orar. Por favor. Eso es no asirse de la cabeza. Cuando Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso tan claro, pero el que tiene la vanamente hinchado por su propia mente carnal, no lo ve y deja de orar. Y como deja de orar, ¿cómo va a estar su alma? Llena de celos, de resentimiento, de amargura. Dios te llamó para que tu alma esté liviana, liviana todos los días, liviana. Digan lo que digan, pase lo que pase, liviana. ¿Y cómo es posible eso? Hacemos lo que dice la cabeza. ¿Y qué dice la cabeza? Pues que le cuente todo, que descanse en él, que él venció. Eso es lo que dice, que no le ponga cuidado a las personas, porque son con mente carnal, no conocen, que tenga compasión de las personas. Eso es lo que dice la cabeza. Y que él los fortalece para fortalecer al otro. Con una mente liviana, un alma, tranquilos, en paz. Entonces dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nosotros, todos, todo el cuerpo, nutriéndose. ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿De qué nos estamos nutriendo? Debe de ser de la cabeza, que es la palabra. Pero a veces nos nutrimos de la filosofía del hombre. Nos nutrimos de lo que nosotros pensamos, nos nutrimos de la tendencia y la moda que es pasajera, nos nutrimos. Entonces tenemos esa alma convulsionada y la palabra que es la verdad, que es donde debemos de estar nutridos, la dejamos a un lado. Eso haga de cuenta que está muy de moda ahora con la campaña de la alimentación saludable, de los sellos. Entonces, como no llegar a mercar y echar todo lo que tenga sellos. Tiene 4 sellos, sí. 3 sellos, sí. Todo lo de sellos. Y usted termina y va a pagar todo y todo lleno de sellos. O sea que está con problemas, ¿sí? Azúcares, sodio, edulcorante, bueno. Y uno se lleve todo eso. Y uno se come todo eso. Y uno espera al mercar cada 15 días, cada mes y comer de esa manera, uno espera que su cuerpo a los 6 años esté bien. Que usted no le duela nada. Igual sucede en el alma. Nutriéndonos. O el otro es que la persona no coma nada. Nada. Y espera a los 6 meses estar fuerte. Espera estar bien.
Entonces nos pasa igual. O no leemos la palabra, pero tampoco leemos nada. No nos importa nada, por ahí nada, nada. O consumimos cosas que no es la cabeza. La cabeza es Cristo, la gracia, la palabra. Dios te llamó a revelarla cada día. Por eso enviamos un mensaje diario. Por eso los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos. Para que nos nutramos. ¿Qué es nutrirse? Que nos dé salud en el alma. ¿Qué nos da salud en el alma? Y Satanás no está en tu casa tocando, ni que hay demonios entrando en su cuerpo. Eso le da salud a tu alma. Tranquilidad. Que eres eterno. Que tu familia por fe es eterna. Le da salud a tu alma. Porque en cualquier momento parte el familiar. Entonces usted está tranquilo, no ha muerto. Y además tengo un papá que siempre me va a acompañar porque él dijo que no me iba a dejar huérfano. Dios no te deja huérfano. No, estás huérfano. Dios está contigo. Eso da salud al alma. Y digo que ese papá, esa cabeza alimenta a las aves. ¿Qué no hará con nosotros? Yo tengo solamente que salir a hacer lo que me corresponde. Y Dios va a dar más de lo que pido. Más van a suceder los milagros. Salud al alma. En medio de un mundo que no se nutre. Familia, o come lo que no es o no lo hace. Dice aquí, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vuelve y toca, todos unidos nos nutrimos, unos a otros nos damos la palabra y dice, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. ¿Qué leímos en Corintios? Dios da el crecimiento. ¿Qué vuelve a leer aquí la palabra? Crecemos con el crecimiento que da Dios. Familia, si usted está leyendo puro pensamiento de hombre, no es la forma de nutrir el alma. Debemos de leer cada día la verdad, la palabra, que cada día sea más claro qué significa que somos el cuerpo de Cristo, que estamos agarrados de él. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 del 19 al 23. En Efesios capítulo 1 del 15 en adelante, recuerda que todos somos iguales y recuerda que el que da el crecimiento es Dios. Pablo ora para que Dios haga en cada persona. O sea, Pablo comparte la palabra, pero él sabe que no es porque la hable o la explique muy bien. Si Dios no la revela, imposible. Entonces Pablo en Efesios del 1 en adelante, del 15 en adelante, comienza a hablar de que él ora para que podamos comprender. Y en esta parte del versículo 19, mira para qué ora. Ora para que nosotros y las personas que lean la palabra, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Eso debe alumbrarse el entendimiento, que el milagro sucede. La supereminente grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder, que actúa ¿en quién? En nosotros debemos de orar. Ese poder fue el que resucitó a Jesús. Pero mira lo que sucedió, que es nutrirnos la cabeza. ¿Y qué es el cuerpo? Recuerda que está la cabeza, está el cuerpo. Entonces dice, versículo 22. Leámoslo desde el 20. La cual operó en Cristo, esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando que cuando Jesús resucitó, todo quedó sometido bajo él, todo. O sea que él nos trasladó al reino de la luz. Todo está sometido en él. Ahora, este siglo es esta creación y la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando decimos la iglesia, estamos hablando de él,
cuerpo de Cristo. Y la iglesia y el cuerpo respecto a los dominios y todas las cosas, ¿dónde está? Está la cabeza, está el cuerpo de nosotros. ¿Y dónde están los dominios, potestades, autoridad, señoríos? Bajo los pies. Debajo. Debajo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es? Que dice Dios que por eso nos dio poder, autoridad. Ya todo está debajo. No hay algo que te pueda afectar hablándolo espiritualmente, porque Él nos trasladó al reino de la luz. Eres cuerpo de Cristo, de la cabeza, todo está debajo para que estés tranquilo, vivas en paz, en gozo, no en el pensamiento de que lo que pasó hace poco, el eclipse, que eso afecta a las personas o los astros, que la casa de Marte con la sala de Júpiter afecta tu vida. Cuando usted nació, entonces encuentra a su amigo, le dice, no, venga, deme su fecha de nacimiento y todo, en qué casa llegó y en qué lugar, qué astro lo rige a usted. Por favor. Si usted, antes era el periódico, ahora si usted entra a internet, nomás se levanta a mirar el horóscopo o lo que usted soñó, no, todo eso está bajo los pies. Usted es cuerpo de Cristo donde Dios te colocó en el reino de Dios aquí en la tierra. Y ya estás, ya estamos en él. Solo que no lo sabíamos, no lo conocíamos. Bueno, entonces dice que él sometió todas las cosas bajo sus pies, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, familia, ¿cuál es la oración? Que podamos ver todos quiénes somos. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Dios es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Cuál es el mensaje? Todos nosotros obedecemos a la cabeza, todos. Estamos en la misma línea. Para finalizar, vamos a leer Romanos, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, un cuerpo físico, manos, pies, como de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, en nuestro cuerpo, cada miembro tiene su función. Y esta palabra para que nos la llevemos en la mente. Todos somos iguales y funciones. Funciones. Así funciona nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro no funciona por rangos. El corazón no dice, yo soy el corazón, entonces el resto me den pleitesía. El corazón cumple su función. El riñón cumple su función. El hígado cumple su función. Cada uno cumple su función. Y al todo unido está la vida. Se vive plenamente. Es lo que dice el versículo 4. Versículo 5. Así nosotros, ya la parte espiritual, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces todos estamos en la línea, como dice Pablo, pero espiritualmente también cada uno tenemos ¿qué? Funciones. ¿Para qué? Para correr la palabra. El fin del evangelio es correr la palabra. Mientras la ley, Dios nunca le dijo al sumo sacerdote, bueno, sumo sacerdote, váyase por el mundo a enseñar los ritos. Vaya, enséñele a Roma cómo, en Grecia, cómo matar el cordero, cómo hagan un templo, enseñe eso allá. Nunca. La ley era solo para ellos. Cuando Dios llamó a Pablo y le reveló la gracia, le dijo, Pablo, usted tiene que viajar. Pablo, usted tiene que viajar a los gentiles, al resto del mundo y contarles, porque ahora está el cuerpo de Cristo, porque ahora se acabaron los ritos, se acabó las ceremonias, porque ahora ya vencí, porque ahora vivo en cada uno de mis escogidos, porque no vivo en templos hechos manos de hombre. Pablo, vaya, hable. Correr la palabra. Cada uno de nosotros, ¿cuál es la función? Correr la palabra. De muchas maneras aportamos con ese propósito. Todo Dios nos llamó y si Dios nos llamó, tenemos un propósito en correr la palabra. A veces no sabemos cuál es, cómo hacerlo, pero en su momento Dios nos va a usar, a utilizar. Entonces es muy importante lo que terminamos,
que cada uno tenemos funciones dentro del cuerpo. Cada uno somos valiosos y recuerda que tu Padre está vivo. No estamos como huérfanos, no estamos solos sobre la tierra. Dios vive en ti y como Padre te cuida, como Padre te guía, como Padre te disciplina, como Padre te provee y como Padre te ama con amor eterno. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.